Bien, damos gracias a Dios, queridos hermanos. ¿Quieres que Ana pase a los jóvenes también? ¿Te parece mejor aquí? Ok. Bien. Queremos invitarles a tomar la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Hemos titulado el sermón en esta tarde La antigua herejía moderna. Y está basado en Colosenses capítulo 2, del 2 al 3. Quiero compartir con ustedes esta predicación. Tenemos una enseñanza que quiero en esta tarde que todos nos pongamos muy atentos a ella. La enseñanza es esta: la iglesia existe por Cristo y para Cristo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué una enseñanza? Porque yo quiero que si usted viene a la iglesia y alguien le pregunta, ¿visitaste la iglesia? ¿Fuiste por primera vez? ¿Qué hablaron? ¿Qué enseñaron? Al menos usted sepa de lo que hemos hablado, usted lo puede enseñar. El tema fundamental hoy acá es esto: la iglesia existe por Cristo y para Cristo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a aprender en esta tarde. Cuando hablamos de que la iglesia existe por Cristo y para Cristo, lo que estamos queriendo decir, o lo que tratamos de comunicar, es la idea de que el sustentador y autor de la idea de la iglesia es Cristo. Así que todo lo que se hace en la iglesia y de donde procede, la iglesia primeramente procede de la mente de Dios. Tienen que saber, porque Cristo es el autor de la iglesia. La iglesia fue establecida por Cristo. Hay diferentes opiniones. Algunos piensan que la iglesia comenzó por primera vez cuando Jesús le dijo a Pedro: esta roca es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ven? En ese momento, algunos teólogos dicen ese es el principio de la iglesia. Otros dicen que no, que la iglesia comienza en el libro de Hechos, cuando se reúnen aquel grupo de cristianos para recibir el poder del Espíritu Santo, para ser testigos de la palabra. O sea, que cuando nosotros pensamos en la iglesia, pensamos en una procedencia divina. Ahora, yo no me estoy refiriendo al edificio, tienen que saberlo. Me estoy refiriendo al conjunto de cristianos cuyas vidas espirituales alaban y glorifican a Dios en obediencia. El conjunto de los cristianos le pertenece a Cristo. Fue Cristo quien ideó en su mente, antes de que todas las cosas fueran hechas, desde la eternidad, que existiera la iglesia. La iglesia existe porque Cristo es la persona que la formó. Por eso nosotros tenemos versículos en la Biblia muy claros donde se nos explica que Dios es la persona que va añadiendo a la iglesia los que Él va trayendo y va conformando un cuerpo, porque Él es el autor. Ahora bien, cuando decimos que existe para Cristo, significa que así como que la procedencia de la iglesia es divina porque existe por la voluntad de Dios, también el objetivo principal de la iglesia es rendir alabanza y gloria al nombre de Dios. Existe para Cristo. Todo lo que hacemos tiene el propósito de exaltar y glorificar a Cristo. Cuando una persona es salvada por Dios, el Espíritu Santo habita en su corazón, una de las primeras cosas que tiene que saber es que no le pertenece su vida ya a él mismo, sino le pertenece a Dios. Y al pertenecer nuestra vida a Dios, significa que a partir de ese momento, todo lo que hay en nuestra vida debe ser usado para la gloria de Dios. Así que, cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que saber que usted se reúne con otras personas que ellos tienen algo en común con usted. Ellos son diferentes en cultura, son diferentes en apariencia, ellos son diferentes en carácter, son diferentes en opinión, pero sí tienen una cosa que es totalmente igual. Ellos tienen una experiencia con alguien que los salvó, que es Cristo. Y cuando usted viene a la iglesia, no solamente viene a encontrarse con personas que Dios ha salvado, usted viene también a ser usado para la gloria de Dios. Pero la iglesia existe, quiero que ustedes lo sepan, sobre pilares fundamentales, porque no todo lo que la gente señala como una iglesia es una iglesia. La palabra iglesia es la palabra griega eclesia, que significa una reunión
de gente que está fuera, de los que son sacados fuera. Porque la palabra eclesía es iglesia y la palabra eclesia es una preposición que indica los que están sacados afuera. Porque lógicamente eso señala muy bien la idea de que nosotros somos sacados afuera del mundo, o sea, somos sacados en santidad, somos apartados para Dios. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de gente que está fuera de lo que el mundo propone como un estilo de vida. Ahora bien, la palabra iglesia en el griego se usó por primera vez no refiriéndose al grupo que Cristo formó. Se refería a cualquier tipo de agrupación de personas, que se ponía aparte para legislar alguna cosa. Eso me da la manera a mí de pensar que muchas veces hay grupos o gente que se reúne a legislar cosas o a hablar o a ponerse de acuerdo en cosas que realmente no son iglesia. Por eso cuando usted dice, yo voy a la iglesia, la gente está interesada en saber qué iglesia. No es porque querramos criticar a nadie, ni porque querramos descubrir la procedencia de nadie, sino porque la iglesia por sí sola lo que comunica es un grupo de personas que se reúnen. Pero después de eso, las iglesias tienen pilares fundamentales en los cuales se apoya. Y en este caso, en la Biblia, y yendo a la palabra, la iglesia se apoya en 3 pilares fundamentales que no podemos olvidar. 3 pilares que convierten a un grupo en verdadera iglesia de Cristo. Porque usted puede reunirse con un grupo que sea más o menos una versión de un club o más o menos una versión de una fraternidad. Por ejemplo, yo estaba haciendo revisando algunos sectas y grupos religiosos y encontré, por ejemplo, a un grupo que es una fraternidad, que es la logia, ¿verdad? Una fraternidad. Bueno, diversas opiniones, diversas formas de expresar que es una logia, pero en lo que sí todos están de acuerdo es que es una fraternidad. Funciona bajo diferentes tipos de estándares, pero sobre todas las cosas se le da una impresión, aunque hay cosas que son secretas, se da una impresión pública de que funciona en amor. Funciona en amor. Bueno, aunque también nosotros funcionamos en amor, nosotros no somos una versión de una logia, porque no somos un grupo fraternal. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y eso es una cosa distinta. Tampoco nosotros somos un grupo religioso. Otra de las cosas que la gente se equivoca cuando piensa en una iglesia es que iglesia es igual a religión. La palabra religión es la palabra religare en latín, lo cual significa volver a ligar. Algo que se rompió y se vuelve a ligar. Nosotros no somos una religión. Nosotros somos una relación con Dios. Es lo que tenemos. No tenemos una manera práctica de religarnos con Dios. No. Tenemos un Dios que se manifiesta en nuestras vidas y nos ofrece una relación con Él. Y a través de esa relación es que nos constituimos iglesia. Entonces usted tiene que saber lo que es una iglesia realmente. La iglesia no existe como un modelo de prohibición moral. Hay mucha gente que cree que la iglesia es un modelo de prohibición moral. Y que si tú vas a la iglesia, lo primero que te van a dar es un código de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Pero realmente la iglesia no existe para eso. La iglesia existe para que nos reunamos a glorificar a Cristo. Hay cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer, pero no las inventó la iglesia. No, las dictó Dios. Y si tú vas en contra de lo que Dios dice, estés dentro o fuera de la iglesia, las consecuencias te alcanzan. Así que ser miembro de una iglesia no te garantiza que si haces las cosas mal, no te vayan a alcanzar las consecuencias de nuestros errores. Por eso no es un grupo moral. Hablamos de moralidad, lógicamente, pero las bases morales de la iglesia son divinas porque están establecidas desde la palabra de Dios. Cuando hablamos de la iglesia, nosotros tenemos que saber que la iglesia es local y universal. ¿Qué significa eso? Que cuando la iglesia es local y nos referimos al punto de que estamos hablando de una iglesia local, estamos hablando de gente
visiblemente reunidas, que pudieran ser o no realmente cristianos, convertidos y seguidores de Jesús. Por lo cual, sabemos que dentro de una iglesia vamos a encontrar a los que realmente son de la iglesia universal, pero también vamos a encontrar gente que es simplemente personas que se reúnen en una iglesia local. Simplemente son parte de un grupo local, pero jamás han tenido una relación con Dios y pertenecen a la iglesia universal. En esta tarde nosotros vamos a hablar de la iglesia de Colosas. Es una iglesia que fundó alguien llamado Epafras, que era amigo del apóstol Pablo. Era un servidor del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo salía a hacer el trabajo misionero y de siembra de iglesias, Epafras iba con él. Este hombre, en un punto de su vida, se quedó sembrando esta iglesia. Esta es una iglesia muy interesante. Una iglesia que estaba siendo asediada y atacada por diferentes cosas. Lo primero, habían divisiones dentro de la iglesia. Habían divisiones. Había gente que pensaba de una manera, gente de otra. Gente que expresaba las cosas de una forma y gente que las expresaba de otra. Pero el apóstol Pablo le escribe una carta a Epafras y a la iglesia de Colosas para demostrar que Cristo Jesús está por encima de todas esas cosas y que la única unidad que podemos tener es en Cristo. Que eso no significa que no tengamos una opinión, que eso no significa que no tengamos un punto de vista distinto. Significa que obramos conforme a un solo líder, que es Cristo Jesús. Por eso cuando tú vas a Colosenses, por favor vayan a Colosenses capítulo 1, ustedes se encuentran que esta carta es una carta totalmente enfocada en hablar de Jesús, en hablar de Cristo. Porque yo creo que Cristo es la sanidad a todos los problemas de la iglesia. Y creo que todos los problemas del hombre, la sanidad es Cristo. No hay otra manera de resolver los problemas que no sea acercándose a Cristo. Y cuando tú vas a Colosenses, el capítulo 1 te encuentras reconciliación por medio de la muerte de Cristo, ministerio de Pablo, plenitud de vida en Cristo, capítulo 2, y continúas y vas a ver que Pablo está expresando todo, pero a través de un enfoque que es el enfoque de Jesús. Claro, en esta carta, Pablo nos habla y le habla a Colosenses y les dice, si ustedes quieren vencer estas situaciones que están enfrentando, ustedes tienen que agarrarse a 3 pilares fundamentales. Y los vamos a ver aquí. 3 pilares fundamentales. El primer pilar de la iglesia, la centralidad ¿de quién? De Cristo. Vamos a ir a la Biblia. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, ya sean dominios, potestades. Si vas al verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y en el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Él que es el principio, el primogénito de todos los muertos. Y dice en el versículo 20, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Si tú lees este párrafo completo de la Biblia, lo primero que tú tienes claro es que es Cristo el centro de todo. Todo funciona alrededor de Cristo. No hay otra manera. Y muchas veces podemos equivocarnos, y yo estaba enseñando el viernes un estudio bastante complejo, en el sentido de que es bastante personal, porque yo decía, podemos perder a Cristo de vista, aún estando en la iglesia. Podemos perder a Cristo, aún leyendo la Biblia. Por ejemplo, lastimosamente, yo he estado en lugares donde se lee la Biblia y se enseña la Biblia, pero al no ser Cristo el centro de la Escritura, la Biblia se convierte en un manual de enseñanza de cómo mejorar algunas cosas en la vida o información general. Pero muy pocas veces se nos dice que la Biblia gira toda completa en torno a Jesús, que Él es el centro de todo. Y por ejemplo, nos enseñan cosas como esta.
el arrepentimiento, la predestinación, la santificación, las buenas obras, el amor de Dios. Y todas son cosas buenas, todas son necesarias porque todas son doctrinas fundamentales. Pero lo que nunca se nos enseña es que Jesús es la llave para interpretar todas las doctrinas, todas las enseñanzas y todas las cosas que hacemos y practicamos en la iglesia. Jesús es la llave para todo eso. Si no vamos y analizamos las doctrinas a través de la persona de Jesús, no la vamos a interpretar bien. ¿Sabes por qué? Te lo voy a poner un ejemplo. ¿A cuántos de nosotros crecimos pensando que David era un héroe? Y nos hablaron del héroe rey David. Hasta el día que yo entendí que David había fornicado y que había mandado a matar. Y que además había encubierto su pecado. Y que había sido confrontado. Y ese día se me partió el corazón. Porque yo quería ser como David. Y entonces yo pensé, ¿será que en algún momento yo tengo que partirle el corazón a mi esposa? ¿Matar al vecino al lado? Porque tengo una relación con... Nos han enseñado acerca de los héroes bíblicos, cuando en realidad la Biblia nos enseña que la llave para toda interpretación de la Biblia es Jesús, quien es el verdadero héroe. Porque cuando nuestro David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en pecado y se escondió en su naturaleza pecaminosa, nadie sabía nada, excepto ¿quién? Dios. Nadie podía hacer nada por David, excepto Dios. Nadie fue a enfrentarse y rescatar a David, excepto Dios. Y un día, Dios llamó a Natán y le dijo, Natán, ve y habla con David. Y yo me imagino que cuando Natán oyó eso, le temblaron las rodillas. Y dijo, wow, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Ve y dile esto. Y fue Natán y le dijo a David, ustedes lo saben, había un hombre que tenía una ovejita. Y cuando terminó la historia, David brotó lo que había en su corazón y dijo, asesinemos a esa persona. Entonces Natán le dijo, ese eres tú. ¿Y sabes por qué pides la muerte? Porque tú eres asesino también. ¿Y viste lo que le dijo Dios? A mí la parte que más me impresiona es lo que le dijo Dios. Lo que estás haciendo escondido, lo voy a proclamar por encima de las azoteas. Porque la tendencia que tenemos a nuestros pecados, ¿qué cosa es? Escondernos. Entonces, cuando perdemos la centralidad de Cristo, nos olvidamos que todos somos iguales. Nos damos el lujo de criticarnos unos a los otros. Nos damos el lujo de compararnos unos a los otros. ¿Verdad? Me comparo con Johan. Johan se compara conmigo. Y entonces Johan dice, soy más joven que el pastor. Luzco mejor. Y yo digo, sí, pero él es más bajito que yo. Y la esposa dice, mentira, él es más alto. ¿Ves? Y ahí entonces establecemos una discusión en quién es y quién no es. Cuando en realidad, si nosotros entendamos la centralidad de Cristo, nuestras comparaciones siempre fueran con Dios. Y las comparaciones con Dios, siempre nosotros estamos en desventaja. Y siempre estamos en necesidad. Y es por lo cual la Biblia se ha escrito. Muchas veces no comprendemos la iglesia y pensamos que la iglesia es un cuerpo al cual necesitamos depurar en este mundo para que expíe todos sus pecados. Cuando en realidad la iglesia es como un hospital donde todos estamos enfermos. Y el Espíritu Santo es nuestro médico divino. Y va ministrando sanidad. Y hay veces las curas son duras, hermano. Hay veces, mira, cuando yo estaba preparando el estudio del viernes, yo dije, qué duro está esto. Era doloroso para mí. Es que es fuerte. Porque las curas son difíciles. Cuando yo era niño, estuve involucrado en una situación. Y tengo una cicatriz aquí. Una cicatriz grande aquí. Y como yo no quería que nadie en mi casa se enterara, porque nadie se puede enterar, son problemas que hay que solucionar.
Yo me puse una venda. Yo nunca ando en shock porque tengo una cicatriz aquí, grande. Yo me puse una venda. Yo estaba viviendo normal en mi casa, pero poco a poco empecé a cojear. En mi casa me vieron cojeando. Y un día se me encerraron en el cuarto y dijeron, enséñame qué hay ahí. Cuando destapé, estaba todo podrido. Las curas fueron terribles. A lo mejor me hubieran cosido el primer día y todo se hubiera sanado, ¿no? Las curas fueron terribles. ¿Por qué razón? Porque lo escondí. Hay veces, nuestro pecado está tan oculto a nuestros ojos que Dios tiene que obrar en nuestras vidas de una forma que la cura es terrible para nosotros y es dolorosa. Pero cree que después que yo pasé por ese proceso, sané mi pierna y hoy por hoy todo está normal. Hay veces los procesos son difíciles, pero todo va a estar bien. Pero tenemos que recuperar la centralidad de Cristo en la Escritura. Perder a Cristo es perder la predicación. Tratar de ganar el favor de Dios a través de obediencias, de leyes o de un conjunto de decisiones que los hombres toman, nos aleja de Cristo. El legalismo descansa en sus obras, no en la obra de Cristo. El legalismo desea que cumplamos ciertas reglas, no aquello que Cristo cumplió para nosotros. El legalismo añade cosas a la obra de Cristo. No puedes perder a Cristo, ni en la iglesia, ni en la Biblia, ni en tu vida. Un pilar de nuestra iglesia y de nuestra vida tiene que ser la centralidad de Cristo. ¿Y tú sabes por qué Cristo muchas veces no es el centro de nuestras vidas? Porque no estamos dispuestos a parecer locos. ¿Tú sabes lo que dice Pablo acerca del Evangelio? Que para la gente es locura. ¿Qué es lo que hace la gente cuando está mal de los nervios? ¿Qué es lo que más o menos, cómo tú te das cuenta visiblemente, rápidamente que una persona está mal de los nervios? ¿Qué hace muchas veces? Habla solo. ¿Tú te imaginas a Pablo hablando con Dios? Hablando solo. Para la gente hablaba solo. Pero él realmente estaba hablando con Dios. Porque para Dios no es locura. Porque hay una relación íntima entre Dios y tú. Entonces tendrías que probar y comenzar a orar a tu Dios, a nuestro Dios. Aunque la gente pensara que tú estás loco. Aunque la gente criticara la manera en que estás haciendo las cosas. Mejor es establecer una relación con Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que, fíjate, aquí en la Biblia dice, todas las cosas son creadas para Él. Él es ante todas las cosas, Él es la cabeza, Él es el principio, Él es la plenitud de la deidad. Por Él se ha reconciliado todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, todo tiene que ver con Él. Y mi pregunta es, ¿nuestra iglesia no será que también tiene que ver con Él? ¿Tu vida no será que también tiene que ver con Él? ¿Tu matrimonio no será que tiene que ver con Él? ¿Tu familia, tus hijos, tu trabajo, no será que todo tiene que ver con Él? Si realmente queremos recuperar a Cristo en nuestra vida, tiene que ser el centro de nuestra vida. Hay que recuperar la centralidad de Cristo en nosotros, porque ese es un pilar. Hay un segundo pilar, y es este, la superioridad de Cristo. Y esto es un poco importante, vamos a ir a la Biblia, es un poco importante. ¿Qué significa la superioridad de Cristo? Significa que Jesús es superior a todo lo que conocemos. Hay una diferencia entre creer en Cristo y entender que Cristo es el Señor de nuestras vidas y es superior en todo en nuestras vidas. En el libro de Hebreos es un libro interesante en la Biblia. Colosenses y Hebreos tienen una presencia cristocéntrica muy fuerte. Y una de las cosas interesantes en el libro de Hebreos es que ahí se enseña que Cristo es superior
a los ángeles, a Moisés y a todas las demás cosas existentes. Cristo es superior a todo lo que conocemos. Ese pilar es necesario que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida. Por ejemplo, si vamos al capítulo 1, versículos 17 y 18, quiero que lo lean rapidito, dice, Él es ante todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza. Colosenses 1, 18. Él es la cabeza. Es interesante que esa frase, Él es la cabeza de todas las cosas, muchas veces nosotros no le damos el crédito que deberíamos. Porque muchas veces nosotros queremos ser la cabeza de todas las cosas. La supremacía de Cristo afirma que Jesús es plenamente Dios. No es simplemente un hombre superior, no es simplemente un verdadero maestro, no es parte de la creación, Él es superior a todas las cosas. El hecho de que Jesús es supremo impide, además, que hayan varios caminos para llegar a la presencia de Dios. Hay un solo camino. Y ese camino es Jesús. Y hay que caminar por Él. Les quiero leer un momentico algo que John MacArthur escribió acerca de esto. Él dice, el evangelio cristiano es esto. Y ahí lo va a explicar. Él dice, todas las respuestas que usted necesita para el tiempo y la eternidad están en Cristo. Por eso decimos que Cristo es superior. Quizás usted está en esta tarde aquí y usted dice, necesito respuestas a cosas que están ocurriendo en mi vida. Y puedes pensar, el pastor tiene la respuesta. No la tengo, no la tengo. Me gustaría tenerla, no la tengo, no puedo, no soy Dios. O puedes pensar, tal hermana tiene la respuesta, o tal hermano tiene la respuesta, o voy a llamar al apóstol no sé quién. La respuesta solo la tiene Dios. Sigue diciendo MacArthur, toda la respuesta para nuestra alma, toda la respuesta para nuestro pecado, toda la respuesta para la esperanza que necesitamos, todas las respuestas para la vida venidera están todas en Cristo y solamente en Cristo. No hay otra autoridad en la Biblia superior a Cristo. No hay otra autoridad en la vida superior a Cristo. No hay otra autoridad en el universo superior a Cristo. No hay otro Salvador que no sea Jesucristo, y usted encontrará todo lo que usted jamás ha pensado y todo lo que necesita y lo que va a desear y lo que va a necesitar, lo encontrará en Él. Así nos expresa John MacArthur acerca de la superioridad de Cristo. Lo cual significa que cuando nosotros somos cristianos y vivimos para la gloria de Dios, tenemos que entender que nuestro Señor es superior primero a nuestras propias decisiones. Es superior a nuestros propios deseos. Es superior a nuestro propio entendimiento. Mira, lastimosamente yo he visto gente en el mundo, por años lo he visto, que lo que se imaginan es lo que piensan que es. ¿Usted no ha visto gente así? Tú y yo somos así. ¿O cuántas veces has sufrido por algo que nunca ha ocurrido? ¿Tú sabes lo que significa una preocupación? ¿Cuándo estaban preocupados aquí? ¿Alguien ha estado preocupado alguna vez? ¿Tú sabes lo que significa la preocupación? ¿Tú sabes lo que se puede hacer con una preocupación? La preocupación, para lo único que sirve, es para preocuparse. O para ocuparse en la preocupación. Pero la preocupación, lo único que da como fruto es la maquinación. No otra cosa. Tú primero te preocupas y después tú maquinas. Entonces tú empiezas así.
Por eso el día que fuimos a comprar comida, Maidita compró picadillo. Y empiezas a pensar, ¿por qué habrá comprado picadillo? Ah, porque tiene un plan de acabar con mi vida. Y el picadillo ya lo puede mezclar con otras cosas, ¿no? Y entonces Maidita pasa en ese momento con un pomo. Y tú lo ves y tú dices, ¡oh! Ahí va el veneno. O pongámoslo de otra manera, tú estás sentado en la iglesia y tú miras así para el lado y tú ves que el hermano está serio y te dice, ¡oh! Este está bravo conmigo. O el pastor me miró de tal manera. O el pastor no me saludó. A lo mejor el pastor estaba hundido en sus problemas, ¿no? O en los problemas de otros. Pero nada tenía que ver contigo. Pero te pensaste que era contigo. Te preocupaste y empezaste a sufrir por algo que a lo mejor nunca ocurrió. Por ejemplo, yo he tenido momentos que una persona me ha llamado, se ha sentado conmigo y dice, ¿por qué tú me desprecias a mí? Y yo digo, ¿Cómo que te desprecio? No, es que tú a mí me desprecias. Tú no me hablas, tú no me dices nada. Bueno, es que todavía no tengo nada que decirte. O sea, está todo bien. Está bien todo, no hay nada que decir. Pero te has preocupado tanto, estás sufriendo tanto por algo que no ha ocurrido, que de pronto estás perdiendo la centralidad del Evangelio, la centralidad de Cristo, y estás perdiendo de vista que superior a todo lo que estamos viviendo, está Dios gobernándolo todo. Y que si tú tienes una preocupación, tiene que ser disipada en Dios. Y que si tú tienes una necesidad, tiene que hallar la respuesta en Cristo. Tiene que hallar la respuesta en Cristo. No hay otra. Es el único camino para ayudarnos a nosotros. Tú puedes estar en un buen ambiente. Reconozco que nuestra iglesia tiene un buen ambiente. Reconozco que los hermanos de la iglesia son muy amables. Reconozco que se reúnen en una casa, conversan, comparten lo que tienen, es una maravilla. Reconozco, eso en los Estados Unidos no se da en ningún lugar que no es en una congregación cristiana, realmente. Pero la solución no está ahí, la solución está en Dios. Si el objetivo principal de nuestras reuniones no es Dios, no tiene sentido. Si el objetivo principal de nuestros ministerios no es Dios, no tiene sentido. Si el objetivo principal de tu vida, porque mira, ¿cuál es el objetivo principal de tu vida? Pues yo te quiero llevar a otro nivel, fíjate, porque tú puedes pensar que el objetivo principal de tu vida, por ejemplo, cuando yo llegué a los Estados Unidos, lo voy a confesar algo, cuando yo llegué a los Estados Unidos, lo que yo deseaba en mi corazón comprarme era un Mercedes-Benz. Yo ahora no lo quiero ni regalado. Ahora tú me lo regalas y lo que me hace es un daño. Pues ya yo entendí lo que vale arreglarlo, lo que gasta en gasolina. Ya entendí la situación de tener un Mercedes parado afuera, que te lo dañan, que te lo rompen, que vas al mercado y te tiran los carritos y te arrancan la parte delante del carro. O sea, entendí todo. Pero yo decía, cuando llegue a los Estados Unidos, me voy a comprar un Mercedes-Benz. Entonces, como yo vengo de un país donde no estamos actualizados, el Mercedes-Benz del año 89 era el último Mercedes-Benz que yo había visto en mi vida. Y yo amaba ese Mercedes. Hoy están tirando los Junkers. No vale un kilo, porque ahora hay otros, ¿no? Pero ese era el sueño de mi vida. Mira, si el sueño de tu vida son cosas terrenales, caducan. Si los propósitos de tu vida es nada más trabajar y luchar para encontrarte con cosas terrenales y materiales, caducan. Tienes que hallar un propósito en Cristo, un propósito superior. Tienes que deleitarte en ver hijos adorando y glorificando a Dios. Tienes que deleitarte en ver la prosperidad espiritual de tu hogar. Para cuando vengan los ataques del enemigo, que las va a ver, tu familia sepa cómo reaccionar. Que no tenga necesidad de ir fuera de alguien que no es Cristo Jesús. Hace poco yo estaba viendo a una persona hablar y decía a otra, tenía un problema psicológico grandísimo. Y decía a la otra persona, ¿lo resolviste? Sí. ¿Cómo hiciste? Me casé con el psicólogo. Me quedé sorprendido. Tenía un problema con el marido
Ella tenía un problema con el marido y fue a ver al psicólogo para arreglarse con el marido. Se casó con el psicólogo. Yo dije, ¿esta cosa es? No, ya resolví mi problema. Es una catástrofe. ¿Te das cuenta? Necesitamos alcanzar ese pilar de la superioridad de Cristo en mi vida. Mira, Cristo tiene que ser lo más importante, no solo en lo que significa Dios, sino lo más importante que queremos obtener. ¿Tú sabes cómo vivía Pablo? Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Estoy luchando para continuar en ese camino. Si a Pablo le da trabajo, ¿creen que a nosotros no nos va a dar trabajo? Claro que nos va a dar trabajo. Pero estamos trabajando en esos pilares. Si estás creando un hogar y quieres vivir de una manera que agrade a Dios, empieza a meter esos pilares en tu casa. La centralidad de Cristo. La próxima vez que puedan adquirir algo, pregúntense si realmente lo necesitan para usarlo o para presumirlo. Pregúntese eso. Pregúntese si usted lo necesita para consumirlo o para sentirse satisfecho porque ya lo tiene. Porque en esta sociedad de consumo, las prioridades nos las cambian y nos enseñan a sufrir más por lo que no tenemos que disfrutar lo que ya tenemos. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos cambiado el carro porque tiene 60 o 70 mil o 90 mil millas? De donde yo vengo, los carros no entienden de millas. Ya perdieron la marca, ahora se llaman millas. Necesitamos entender lo que es Cristo en nuestras vidas. Que Él no solamente es el centro, que Él es superior a todo lo que nosotros sentimos y todo lo que nosotros necesitamos. Tercer y último pilar que quiero compartir, la suficiencia de Cristo. Esto es importante, esto es muy importante porque acá fíjate cómo dice la Biblia. Nosotros también que éramos en otro tiempo extraños, vea el capítulo 1, versículo 21, dice, vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarle santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. En un mundo donde todo pareciera más común tener que añadir a Cristo ciertas cosas para hacerlo más popular y más relevante, porque hoy hemos fallado en una cosa. Hemos tratado de convertir la iglesia en algo más popular y algo más relevante. Y por eso hemos viciado el evangelio. Hemos dicho, cambiemos la predicación. Hagamos una predicación escenificada o cantada, o hagamos un show o un programa. Algunos empezamos a invitar artistas cristianos y traemos a un culto a un artista cristiano que cante. ¿Por qué? Porque queremos darle una actualización a la iglesia, pero la base de eso es algo miserable. Cuando eso sucede, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que para la gente Cristo no es suficiente. No necesitamos actualizar nada en la Biblia. Ahora, por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte de decir, no, hay más de dos sexos, hay más de un tipo de familia, hay matrimonios de varios tipos, y estamos tratando de actualizar lo que dice la Biblia para hacer popular entre la gente, porque queremos alcanzarlo a todos. Pero eso es un error, porque el evangelio es radical. El evangelio es uno solo, el evangelio no cambia. La gente quiere hacer a Cristo más atractivo, actualizando, entre comillas, el mensaje y minimizando el compromiso de seguir a Cristo, convirtiendo al Cristo resucitado en un ídolo en el corazón de la gente. Y al final, lo que le estamos compartiendo a la gente es una caricatura de Dios, no Dios. Por eso, no esperemos otra cosa que cuando nos enfrentamos a la Biblia, suframos dolor. Porque la Biblia, según Dios la ha expresado, es una espada. Y no te puedes poner a jugar con una espada y no herirte.
que no te duela. No podemos actualizar el mensaje. No podemos hacerlo más atractivo. Es duro, es difícil. Es personal, es completo, es para nosotros. No necesitamos otro ídolo en nuestro corazón. Necesitamos comprender y entender a Dios, no otro ídolo. Porque inclusive la idolatría es tan engañosa que la avaricia se convierte en idolatría. Y más que eso, se convierte en idolatría también su carácter, su inconformidad con la vida, su inconformidad con todo lo que Dios está haciendo. Mira, hay gente que está inconforme de estar en esta iglesia y no se da cuenta que está aquí porque Dios lo trajo. Y Dios está orando en él y te puede gustar o no. O renuncia a lo que Dios está haciendo en ti o te quedas aquí tranquilo. Pero ¿sabes por qué estás inconforme? Porque está en contra de Dios. Es así. Yo hay veces he estado inconforme en venir aquí. Hay veces yo no quiero venir. Hay veces me gustaría llamar a otro que viniera a predicar. Porque lo que voy a decir aquí es tan ofensivo para mí, no por ustedes, sino por mí. Porque se trata de mí. Porque me siento tan pecaminoso, pero tengo que entender que Cristo es suficiente para tratar con mi vida, para perdonar mi pecado, para transformar mi corazón. Cristo es suficiente. Te voy a leer lo que dijo alguien llamado de apellido McIntosh. Él dijo esto: no hay ni puede existir ninguna falta en el Cristo de Dios. Su expiación y su intercesión satisfacen todos los anhelos de la conciencia más profunda. Las glorias morales, la poderosa atracción de su divina persona satisfacen las más intensas aspiraciones y deseos del corazón. Su inigualable revelación, su palabra, ese volumen precioso que tenemos en nuestra mano, de tapa a tapa, contiene en él y ha sido depositado todo lo que necesitamos de principio a fin para terminar con gozo nuestra carrera cristiana. ¿Qué significa eso? Que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Tienes que acabar de entender, y esto es algo que muchas veces me repito, ¿quién soy? Porque muchas veces olvido mi propia identidad. El diablo me confunde y me dice, soy un miserable, soy un arrogante, soy un pecador, soy un no sé cuántas cosas, pero yo soy una persona cristiana, no otra cosa, un dependiente de Cristo. Y tienes que recuperar tu identidad. Eres un hombre o una mujer celestial, un participante de la naturaleza divina que Dios puso en tu vida. Eres una persona que ha estado muerta en el pecado, pero ha sido revivida por Dios. Vives para Dios. No tienes ni siquiera una conexión con el mundo. Tu naturaleza le pertenece a Dios. Ahora eres un ciudadano del cielo. Y así como Cristo está en la presencia de Dios, un día también estarás ahí y perteneces a ese lugar. Esa es la verdad. Pertenecemos a ese lugar. Ahora, para llegar a ese lugar y llegar con gozo, tenemos que entender que hay tres pilares que siempre tienen que estar en nuestra vida. Primero, la centralidad de Cristo. Por eso Pablo decía, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en eso, en esto pensar. Pablo decía, si alguno habla, que hable la palabra de Dios. Pablo decía, tenemos la mente de Cristo. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos los sentimientos de Cristo. Nosotros tenemos la centralidad de Cristo en nuestra vida. Y la centralidad de Cristo tiene que ser suficiente para entender lo que significa ser un cristiano. Tenemos además otro pilar, que es la superioridad de Cristo. No necesitamos a Batman. No necesitamos a Superman. No necesitamos un ídolo. Necesitamos a Cristo. Él es superior a todo lo que nosotros somos. Y por último, tenemos también la suficiencia de Cristo. Todas mis necesidades, todas mis preocupaciones, todos mis anhelos
Cristo es suficiente para todo eso. Hay cosas que inevitablemente van a pasar en nuestra vida, que ni esperábamos ni nos agradan. Pero ¿saben por qué pasan? Bueno, hay una gran realidad en eso. Pasan porque son la voluntad de Dios. Porque en todo eso, si creemos que Cristo es el centro de todo, tiene que haber algo en que esas cosas nos ayudan, en que nos hacen para la gloria de Dios. Y es así, no de otra manera. Quiero concluir con estas palabras. Mediante la comunión diaria con Cristo, por medio de la gracia, encontramos plena satisfacción para todas nuestras necesidades. Esta satisfacción permite al cristiano servir a Dios aquí en este mundo con un corazón lleno de fervor y dedicación. Un corazón feliz en Cristo capacita al creyente para vencer el pecado y dedicarse por completo al servicio de su Señor y de su obra. Recuerda que así como las iglesias son atacadas por el diablo, tu familia también va a ser atacada por el diablo. Tu persona va a ser atacada por el diablo. Y así como la iglesia, para poder sobrevivir, necesita descansar en estos tres pilares que están relacionados directamente con Cristo, tu familia también lo necesita. Y tu vida también lo necesita. Quiera el Señor que a partir de esta tarde Jesús sea tu único Dios y tu único Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta tarde. Queremos pedirte que nos bendigas, que nos ayudes y que siempre tú seas el centro, que tú seas superior a todo en nosotros y que seas también, Señor, suficiente para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.